Muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre el tema número 5, formularios, impartido por la doctora Airlis Bello, profesora de Sistemas y Procedimientos en la Universidad de Carabobo, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Escuela de Administración Comercial y Contaduría Pública, Campus La Morita. Vamos entonces a entrar a la definición de los formularios. Es el conjunto de formas fundamentadas en el objetivo de captura, registro, control y o proceso de las operaciones de una entidad. Proporciona comunicación, identificación y control en todas las fases. Los formularios son documentos que nosotros manejamos en el día a día, no solamente en una organización. Si usted va a una entidad bancaria a retirar dinero, está llenando un formulario. Si usted va a depositar dinero, está llenando un formulario. Si usted va a una clínica para que sea tratado y le dan una hoja donde debe llenar todos los datos, está llenando un formulario. Entonces, por eso le está indicando que es el conjunto de formas fundamentadas en el objeto de captura. Cuando hablamos de captura es de poder tomar la información, registrarla, controlar y procesar la misma. Esto significa que eso va a permitir a todo el proceso por el cual usted esté pasando, dar información de qué es lo que usted requiere o información de quién es usted. En este sentido, los procedimientos para la sistematización y administración de los formularios son muy sencillos. Cuando hablamos de sistematización es cómo vamos a manejar los formularios, cómo los vamos a hacer, cómo se debe construir y cómo se van a administrar. Aquí encontramos, en primera instancia, recolección de muestras de los formularios, registros y reportes utilizados. No es más que inventario de formularios. Cuando usted está en una organización, tiene que primero conocer la empresa. Y ese conocimiento de la empresa es verificar si la misma posee formularios o no. Si posee formularios, entonces debe de conocer qué formularios hay, cuál es el conjunto de formularios existentes, de qué departamentos son los formularios, cuáles son los procesos que estos manejan. Después que tiene ese conocimiento, entonces viene la asignación de un título de cada formulario. Si no tienen ese título, vean que una cosa es sistematizar formularios que ya están creados y lo que yo voy a mejorarlo, y otra cosa es crear los formularios. Cuando yo voy a crear los formularios, debo conocer la organización, tener el conocimiento de la misma, y ese conocimiento ustedes lo han visto a través de los temas, el tema número 1 de sistema, el tema número 2 de sus sistemas de control, el tema número 3 de información y comunicación, el tema número 4 de control interno. Con todos esos temas fuimos conociendo la organización, y al irla conociendo vemos si existe o no formularios. Si no existe formulario, entonces debemos establecer cuáles son los formularios necesarios para cada proceso. Y si ya están, entonces voy a recoger la muestra de los que ya existen. Asignación de título, obviamente debo de colocar, este es el formulario de conciliación bancaria, este es el formulario de vales de caja chica. Ese es el título. Creación de un archivo de formulario. Debo de entonces decir cuál es la forma, el consumo anual promedio, porque debo de tener la cantidad idónea de formulario para la cantidad de usuarios y la cantidad de procesos y requerimientos de dicho formulario dentro de la organización. Análisis y diseño para cada proceso de cada formulario, previniendo omisiones o duplicaciones. Obviamente por economía y efectos visuales. No se debe estar repitiendo la información dentro de un mismo proceso. Si en un mismo proceso tenemos una cadena o secuencia de formularios, se supone que un formulario es el complemento del otro. No debe de ser la copia exacta de información, porque estaríamos entonces repitiendo la misma. Solicitud de impresión de lo rediseñado junto con una hoja de especificaciones. Es sumamente importante decir cada ítem, qué es lo que debe de contener, cómo se debe llenar, cómo se debe imprimir, cuál es la impresión que va a estar en blanco, toda la información pertinente. Archivamiento de las hojas de datos y demás instrumentos del diseño. Es importante tener obviamente una carpeta donde estoy toda esta información. Actualización de cada carpeta al llegar los impresos, porque debo decir, bueno, sale del número de control tal al número de control tal en tal fecha. Y debo de tener obviamente un cronograma por cada uno de esas impresiones.
control de correlativos numéricos preimpreso en cada formulario. Con lo que estoy diciendo, debo de tener un control porque no se puede repetir el número de control de un formulario versus otro, porque obviamente va a traer un descontrol dentro de la organización. Objetivos y ventajas de la sistematización de formularios. Es sumamente importante los formularios dentro de la organización, mas no obstante vamos a conocer por qué es así. Tenemos entonces los objetivos específicos. Provocar una actitud favorable hacia él. Cuando hablamos de esto, indica que cuando yo voy a construir un formulario, este debe ser amigable, debe de permitir al usuario tener las ganas de llenarlo, es decir, tener la noción de por qué es importante, de por qué lo voy a llenar y que se vea de una manera fácil. Y obviamente todo va a depender del tipo de usuario. Si hablamos de una entidad bancaria, ahí tenemos personas que son analfabetas como personas muy estudiadas. En este sentido, yo debo de tener una forma de hacerlo visual y sencilla para todo tipo de usuario. En una organización va a variar de acuerdo a cada departamento de la misma. Facilitar la anotación de los datos. Obviamente, si yo voy a estar solicitando que coloquen el nombre completo y el apellido completo, no voy a hacer un espacio chiquito. Tiene que ser un espacio idóneo para que pueda entrar el nombre completo y el apellido completo. Facilitar el uso posterior de los datos, que sea legible para el usuario que está ya retomando esta información capturada por el formulario. Entonces es sumamente importante de que el espacio sea idóneo para que la persona lo pueda llenar bien y obviamente para que la persona que va a utilizar estos datos los pueda leer bien. Reducir al mínimo los errores. Es muy, pero muy importante que por lo menos al inicio se diga leer antes de llenar. Un ejemplo, aun cuando uno como usuario debería de saberlo, no todas las personas tienen este conocimiento. Entonces es importante hacerlo. Y a su vez, que lo que se pida llenar esté claro. Lograr el registro simultáneo de toda operación en el número de copias que se requiere. Si voy a emitir una factura, esta factura yo tengo el original y la cantidad de copias de acuerdo a la cantidad de departamentos que intervengan y que requieran estas. De una vez, al emitir la factura, si yo requiero que son 3 departamentos los que van a utilizar la copia de factura y el original se le entrega al cliente, entonces en este sentido vamos a tener 3 copias y un original. Y de una vez cuando se emite la impresión, salen los 4 tipos de formularios listos. O mejor dicho, las 4 secuencias de ese mismo formulario. Economía de material en impresión y uso. Es muy importante que los formularios existan en una organización, porque en él se va a capturar de manera resumida todo lo que se requiere en un proceso. Y es por eso que se dice economía de material en impresión, porque muchas veces uno le dice al usuario, llena la información y traiga el original. Yo solamente voy a validar viendo el original, pero usted se lleva esos originales y no me tiene que estar trayendo copia de esta información. En este sentido, ya la organización no va a tener tanta documentación guardada, sino solo el formulario. Ordenar los datos en secuencia de ocurrencia, sumamente importante al momento de crear el formulario, el orden de cómo yo requiero la información desde lo más importante hasta lo menos relevante en cuanto a sintonía de información. Claro, todo lo que está en el formulario es importante, pero ejemplo, si yo voy al banco a retirar dinero, ¿qué es lo primero que me solicitan? El número de la tarjeta. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a llenar de primerito la cajera en su computadora. No pide primero la firma, sino el número de la tarjeta. En este sentido, yo debo estar claro en qué es lo que yo primero necesito conocer y después el orden por secuencia de jerarquización. En este sentido, continuamos con la reagrupación de los datos. Cuando hablamos de reagrupación de los datos es que yo voy a colocar todos los datos en el formulario para que permita que esa unión de información me diga qué tipo de operación se está haciendo.
Aumentar la eficiencia en los procesos. Claro, cuando yo tengo un formulario es mucho más rápido. Imagínense que yo voy al banco, llevo y le entrego a la cajera la tarjeta, la cédula, le entrego después otra hojita firmada y todo por separado. Y ella tiene que ver la tarjeta, después ver la cédula. Todo este proceso se va a eliminar cuando ya uno llena el formulario y ella ve todos los datos allí sin necesidad de estar revisando todas las informaciones que usted posee ante la entidad bancaria. En este sentido, tenemos ya una orientación de por qué es la eficiencia. Pero ¿qué más? Facilita la manipulación del formulario. ¿Por qué se facilita la manipulación del formulario? Porque se supone que este formulario no debe pasar de unas 3, 4 hojitas, de acuerdo obviamente del tipo de proceso que se esté llenando, porque es algo que va a agilizar todo el proceso y para ello tiene que ser rápido e idóneo. Todo este conjunto de objetivos y ventajas específicas se va a llevar a 4 generales: ahorro de espacio, ahorro en equipo, protección de archivos, eficiencia de archivamiento. Todo esto me va a ayudar como organización a estar en este siglo XXI. Claro está que tenemos entonces no solamente formularios manuales, sino formularios electrónicos. Entonces, el ahorro de espacio indica que no solamente estoy ahorrando que en una carpeta están los formularios y no están todos los soportes que respaldan el formulario, sino que también lo puedo tener en una computadora, en un pendrive, en un CD, y eso ocupa mucho menos espacio dentro de la organización. Ahora bien, las zonas de un formulario. Los formularios yo los voy a crear como yo deseo. No, debemos estar claros que existen zonas de formulario. Ustedes pueden decir, profesora, pero yo he visto formularios que no manejan este tipo de estructura, este tipo de información. Bueno, sí, existen, no solamente aquí en Venezuela, sino en el mundo. Pero lo idóneo es que usted maneje una sistematización y que sea a través de una estructuración. Acá abajo vean que tienen lo que significa cada uno de los números. El punto número 1 es identificación, el punto número 2 es introducción, el punto número 3 cuerpo, el punto número 4 conclusiones y el punto número 5 instrucciones. Cuando hablamos del punto número 1, que es la parte de identificación, no es más que decir el nombre de la empresa, el número de factura o el número del documento, el número de serie, el título, el código, número, dependiendo del tipo de formulario. Obviamente, en este caso es una factura y por eso dice factura, pero puede ser una nota de entrega, una nota de despacho, dependiendo. Pero la identificación es dar a conocer la empresa, de quién es el formulario, a quién pertenece y obviamente el número que representa ese control de secuencia de ese formulario. Después tenemos lo que es la parte de la introducción. Como su palabra lo indica, es la que me va a decir de qué trata el formulario. Es el cuerpo de datos que va a la introducción de la acción, a quién se dirige, la fecha, el lugar, entre otros. En este caso, por ejemplo, se dirige a el nombre o razón social del comprador, el RIF o cédula de identidad, y en este caso tenemos también lo que es la fecha. Esto pertenece a esa introducción, a quién va dirigido ese formulario. Cuerpo. El cuerpo no es más que el conjunto de información que crea el proceso. Cuando hablamos que crea el proceso, en este caso como una factura, tenemos código, concepto de descripción, cantidad, precio unitario, total, su total, ajustes u otros, IVA, total a pagar. Es lo que da el movimiento al formulario. Punto número 4, conclusiones. Es el cuerpo de elementos que complementa y da validez a los datos como son la observación y como es la autorización. En este caso, vea que tenemos obviamente la firma de la persona que está recibido por y su firma, y lo que es la parte de la impresión correspondiente
también se encuentra acá. Ahora bien, esta firma, aquí podemos colocar en otro documento, antes de la firma, observaciones. Yo puedo colocar aquí en la factura una observación. Usted tiene un plazo de cancelación de 15 días hábiles desde el momento que recibe la factura. Es decir, que yo puedo colocar antes de esa persona que está autorizando o que está recibiendo una observación correspondiente a ese tipo de formulario. Después, el punto número 5 son las instrucciones. Estas instrucciones se dividen en dos aspectos: de tipo de distribución o cómo se va a llenar. Cuando hablamos del tipo de distribución, vean que aquí me dice original cliente. Solo original da derecho a crédito fiscal. Cuando hablamos de aquí original cliente, entonces la copia 1 va a decir copia 1, departamento de ventas, por ejemplo. Copia 2, departamento tal. Copia 3, departamento tal. ¿Sí? Entonces, cada uno va a decir aquí la distribución, es decir, a qué departamento va. ¿Y cómo se va a llenar? Al reverso se coloca la información de cómo se llena cuando tiene muchos usuarios. Y cuando son pocos usuarios se colocan en los manuales. Un ejemplo, esta factura posee pocos usuarios dentro de la organización. Entonces, para cómo se va a llenar, para decir cómo se va a llenar, cómo se va a hacer, va a estar en el manual de la organización de formularios, ¿sí? En la parte del manual de formularios. Ahí se va a decir cómo se debe llenar y cualquier usuario de la empresa que requiera tener el conocimiento se va al manual y lo busca. Aun cuando la empresa tenga 500.000 personas, se habla de pocos usuarios porque las 500.000 personas no van a buscar ese manual en el mismo momento. Mientras que al reverso es cuando son muchos usuarios. Ejemplo, antes, hace mucho tiempo, las planillas de IVA eran impresas y por la parte de atrás decían cómo se debían de llenar, porque esto lo manejaban muchas personas y en ese caso obviamente no se tenía que ir a la entidad para preguntar cómo se llenaba, sino que por la parte de atrás indicaba cómo se llenaba cada una de las partes de ese formulario. Entonces, por eso se dice que las instrucciones se dividen en distribución o cómo se debe de llenar. Estandarización y otras técnicas del diseño de formulario. Cuando hablamos de estandarización y las técnicas de diseño de formulario, no es más que decir que cómo se van a hacer un formulario tiene que ser igual para todos los tipos de formularios dentro de la empresa. Entonces, el procedimiento sistemático para la eliminación de tamaños y otros elementos innecesarios al efecto de la mayor economía posible en la adquisición y uso de formularios. Entonces, las técnicas para el análisis y diseño es estandarización por funciones, estandarización de tamaño, estandarización por la clase de papel, estandarización de los métodos de producción y tipografía, estandarización de las órdenes a impresores, es decir, la cantidad mínima, agrupación de tipos, entre otros. Significa que el tamaño de mis formularios deben ser casi iguales para todos los procesos, el tipo de papel también, el tipo de tipografía, todo esto me indica que la organización va a tener una estructuración de sus formularios que obviamente da carácter de importancia y carácter de control interno de todas sus funciones. Ahora bien, esto es un conocimiento de cuáles son los formularios aplicables a cada una de las principales áreas de una empresa. Ojo, no estoy diciendo con esto que sean los únicos formularios que existan y que son los que tienen que existir en las organizaciones. Recordemos que todo va a depender al tipo de empresa, al tamaño, a si es manufacturera, si es una empresa del gobierno, si es una empresa privada, si es una empresa mixta, todo va a depender de eso. Entonces, tenemos la clasificación de formularios para el efectivo, para las compras e inventario, para las distribuciones y ventas y para el personal. Ejemplo, en el efectivo, órdenes de pago, arqueos de fondo fijo. Para compra e inventario, tarjetas de inventario, notas de entrega, órdenes de compra. Para distribuciones y ventas, factura, cotizaciones, arqueo de factura. Para el personal, contrato de trabajo, solicitud de empleo, planificación de vacaciones, tarjetas de tiempo. Todo esto es para un conocimiento de ustedes
como profesionales de cuáles serían los tipos de formulario por cada proceso dentro de la empresa. Como dije, no son los únicos, pero son los más importantes y de mayor conocimiento dentro del mundo empresarial. Vamos entonces a verlo a través de un ejercicio. El caso número 1. Partiendo de la siguiente información, elabore un formulario. Mencione e identifique en el mismo todas las zonas que debe contener un formulario. Aquí obviamente se le presenta a usted de manera desorganizada información para poder construir el formulario. Vea que tenemos caja chica, el número de RIF, nombre de cliente, zona, producto, leche descremada, es decir, tenemos varias información. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted primero? Bueno, lee toda la información que se le está suministrando. Después que lo lee, usted va a recordar lo que nosotros vimos en la zona de formulario. Bueno, recuerdo que hablaron previamente que existen 5 zonas: identificación, introducción, cuerpo, conclusión e instrucciones. Entonces voy a ver a caja chica, Félix, compañía anónima. Tengo por acá esta información. ¿Será que esta es identificación o será introducción? Vamos a ver más adelante. Aquí me dice nombre de cliente. En la parte de identificación me decía que debo de buscar a quién pertenece el formulario. En este caso entonces pertenece a chica Félix, compañía anónima. Entonces aquí coloco, cuando estoy desarrollando el ejercicio, a esta identificación. Lo importante es ir viendo cada punto a qué zona pertenece. Después que usted coloca a qué zona pertenece cada uno, es que va a armar obviamente el ejercicio de esta manera. Entonces lo va a clasificar con zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. Y aquí tenemos chica Félix, compañía anónima, el RIF, el número correspondiente de este formulario es una nota de entrega, nombre del cliente, RIF, fecha, zona. Tenemos entonces aquí lo que es el cuerpo, total bandejas y cesta, firma del despachador, firma del cliente, y en este caso, como es un ejercicio, colocamos todo: correspondiente original cliente, copia 1 despacho, copia 2 venta, copia 3 contabilidad. En la vida real, cada uno va a tener esto en el medio: copia original cliente, la siguiente copia 1 despacho, el siguiente documento copia 2 venta, el siguiente documento copia 3 contabilidad. Entonces acá ya está armada la estructura después de usted ir clasificando la información de acuerdo a lo que hablamos en el contenido. Como siempre, me ha gustado en todas mis clases dar mensaje, dar minutos de sabiduría, y en este caso obviamente no va a cambiar, sino que vamos a continuar con ese minuto de sabiduría. Empezamos con esta nota. 2 hombres, ambos muy enfermos, ocupaban la misma habitación de un hospital. A uno se le permitía sentarse en su cama cada tarde durante 1 hora para ayudarle a drenar el líquido de sus pulmones. Su cama daba a la única ventana de la habitación. El otro hombre tenía que estar todo el tiempo boca arriba. Los dos charlaban durante horas. Hablaban de sus mujeres y sus familias, sus hogares, sus trabajos, sus estancias en el servicio militar, donde habían estado de vacaciones, y cada tarde, cuando el hombre de la cama junto a la ventana podía sentarse, pasaba el tiempo describiendo a su vecino todas las cosas que podía ver desde la ventana. El hombre de la otra cama empezó a desear que llegaran esas horas, en que su mundo se ensanchaba y cobraba vida con todas las actividades y colores del mundo exterior. La ventana daba a un parque con un precioso lago. Patos y cisnes jugaban en el agua, mientras los niños lo hacían con sus cometas. Los jóvenes enamorados paseaban de la mano entre flores de todos los colores del arco iris. Grandes árboles adornaban el paisaje y se podía ver en la distancia una bella vista de las líneas de la ciudad. Según el hombre de la ventana,
describía todo esto con detalles exquisitos. El del otro lado de la habitación cerraba los ojos e imaginaba la idílica escena. Una tarde calurosa, el hombre de la ventana describió un desfile que estaba pasando. Aunque el otro hombre no podía oír la banda, podía verlo con los ojos de su mente, exactamente como lo describía el hombre de la ventana con sus mágicas palabras. Pasaron los días y semanas. Una mañana la enfermera de día entró en el agua para bañarles, encontrándose el cuerpo sin vida del hombre de la ventana, que había muerto plácidamente mientras dormía. Se llenó de pesar y llamó a los ayudantes del hospital para llevarse el cuerpo. Tan pronto como lo consideró apropiado, el otro hombre pidió ser trasladado a la cama al lado de la ventana. La enfermera le cambió encantada y tras asegurarse de que estaba cómodo, salió de la habitación. Lentamente y con dificultad, el hombre se irguió sobre el codo para lanzar su primera mirada al mundo exterior. Por fin tendría la alegría de verlo él mismo. Se esforzó para girarse despacio y mirar por la ventana al lado de la cama, y se encontró con una pared blanca. El hombre preguntó a la enfermera qué podía haber motivado a su compañero muerto para describir cosas tan maravillosas a través de la ventana. La enfermera le dijo que el hombre era ciego y que no había podido ver ni la pared, y le indicó: quizás solo quería animarle a usted. Epílogo. Es una tremenda felicidad el hacer felices a los demás, sea cual sea la propia situación. El dolor compartido es la mitad de pena, pero la felicidad, cuando se comparte, es doble. Si quiere sentirse rico, solo cuente todas las cosas que tiene y que el dinero no puede comprar. Hoy es un regalo, por eso se llama el presente. Gracias.